Era un jueves cualquiera, de esos que no prometen nada especial. El sol empezaba a caer sobre Madrid, tiñendo el cielo de naranjas y rosas mientras me encontraba en el balcón, con una cerveza fría en la mano, viendo a los vecinos cruzar la plaza. Todo parecía normal hasta que el sonido de risas me llamó la atención. Venían del otro lado del edificio, de la terraza de los Fernández, nuestros vecinos de toda la vida. Curioso, me incliné un poco más sobre la barandilla para intentar ver qué pasaba. Ahí estaba Andrés Fernández, mi vecino, el empresario adinerado que parecía vivir en un anuncio de colonia cara. Junto a él, 3 personas que no reconocí y, justo en el centro, Carmen, mi mujer, riendo de una manera que no le había visto en años. Una risa que no me pertenecía. Por supuesto, no era raro que Carmen pasara tiempo con los vecinos. Andrés y su esposa, Laura, siempre nos habían invitado a reuniones, barbacoas y cenas. Pero esa escena, esa intimidad en la manera en que Carmen apoyaba una mano en el brazo de Andrés mientras hablaba, como si todo el mundo desapareciera alrededor, me dejó una sensación que no pude ignorar. Intenté racionalizarlo. No seas paranoico, Sergio, me dije. Sin embargo, esa noche, mientras cenábamos en casa, no pude evitar soltar una pregunta casual. ¿Qué tal estuvo la reunión con Andrés hoy? Dije, intentando sonar desinteresado mientras partía un trozo de pan. Ella apenas levantó la mirada de su plato. Bien, lo de siempre, hablamos de cosas del barrio y un poco de trabajo. Su respuesta fue rápida, sin adornos, como si quisiera cerrarlo de inmediato. Pero fue su tono el que me inquietó. Carmen solía ser detallista al contarme su día, pero esa noche su voz tenía una ligereza calculada, como si caminara sobre hielo fino. Eso fue lo que me encendió. No dije nada más durante la cena, pero en mi cabeza empecé a atar cabos. Las salidas imprevistas de Carmen últimamente, las noches en las que volvía tarde porque la boutique estaba muy ocupada reorganizando inventario, y ese vestido rojo que había comprado hace semanas por capricho, pero que aún no había usado conmigo. Mi intuición me gritaba algo, y decidí escucharla. Esa misma noche, cuando Carmen se fue a dormir, volví al balcón. Las luces de la terraza de los Fernández seguían encendidas. No había música ni risas esta vez, pero ahí estaba Andrés, de pie junto a la barandilla, con un cigarro en la mano y una expresión que no logré descifrar. Fue entonces cuando tomé una decisión. No iba a ser un espectador en mi propia vida. Si algo estaba pasando, lo descubriría, y lo haría a mi manera. Sin escándalos, sin acusaciones infundadas. Solo hechos. Cerré los ojos un momento y me repetí, tranquilo, Sergio. Paciencia. El primer movimiento en esta partida de ajedrez sería mío. Mi plan era simple, mantener la calma, observar, y no actuar hasta estar absolutamente seguro. Pero los planes tienen una manera extraña de romperse cuando te enfrentas a lo inesperado. Era sábado por la tarde, y el barrio estaba más tranquilo de lo habitual. Carmen me había dicho que iba a pasar el día reorganizando inventario en la boutique, algo que no me pareció fuera de lugar. Me ofrecía llevarla, pero ella insistió en que no hacía falta, que iba a estar bien volviendo en taxi. Algo en la forma en que evitó mi mirada mientras hablaba me dejó inquieto. Después de que se fue, tomé mi chaqueta y salí con la excusa de dar una vuelta. No tenía un plan claro, solo una sensación de que algo no estaba bien. Caminé hasta el parque cercano, pasé por la tienda de flores donde solíamos comprar ramos para decorar el salón, y finalmente terminé en una cafetería con vistas a nuestra calle. Desde ahí podía ver la entrada de nuestro edificio y la de los Fernández. Pedí un café, me senté junto a la ventana y esperé. No tuve que esperar mucho. Menos de una hora después, vi el coche de Carmen detenerse frente al edificio. No venía de la dirección de la boutique, sino de la opuesta. Eso me desconcertó,
pero lo que realmente me golpeó fue lo siguiente: en lugar de entrar en casa, giró hacia la puerta de los Fernández. La vi tocar el timbre y esperar. La puerta se abrió, y ahí estaba Andrés, vestido con ropa informal, algo completamente diferente a su habitual estilo pulcro. Le sonrió a Carmen, un tipo de sonrisa que no me gustó en absoluto. Ella entró, y la puerta se cerró tras ella. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Carmen estaba entrando en casa de Andrés mientras Laura no estaba? Quise creer que había una explicación lógica, algo que me calmara y borrara la nube de sospecha que se había formado en mi cabeza. Volví a casa, con el corazón latiéndome en la garganta. Al entrar, fui directamente al balcón. Desde ahí podía ver la terraza de los Fernández. Las cortinas estaban corridas, pero había una pequeña apertura que dejaba escapar un hilo de luz. Me quedé ahí, mirando, esperando. Fue entonces cuando los vi. Carmen y Andrés aparecieron en la terraza. Él llevaba una copa de vino en la mano, ella, un vaso que parecía contener lo mismo. Hablaron durante unos minutos, y aunque no podía escuchar lo que decían, no necesitaba palabras para entender el lenguaje de sus gestos. La forma en que él le tocó el brazo, como ella inclinaba la cabeza hacia él mientras reía. No era una conversación casual. Y entonces ocurrió. Andrés se acercó a Carmen y le apartó un mechón de pelo de la cara. Ella no se movió, no retrocedió. Al contrario, le sonrió, una sonrisa que era demasiado íntima, demasiado personal. Luego, se besaron. No sé cuánto tiempo estuve de pie ahí, congelado, viendo cómo mi mundo se desmoronaba frente a mis ojos. Podía sentir el calor en mi rostro, el sudor en mis palmas, pero no podía moverme. Cada fibra de mi ser quería gritar, bajar corriendo las escaleras, derribar la puerta de los Fernández y enfrentarme a ellos. Pero algo me detuvo. Quizás fue el instinto de querer entender primero, de no actuar impulsivamente. Finalmente, cuando los vi desaparecer de nuevo dentro de la casa, me moví. Mis manos temblaban mientras cerraba las cortinas y me dejaba caer en el sofá. Sentí una mezcla de emociones que era casi imposible de procesar: ira, tristeza, traición. Quería creer que no era real, que mis ojos me habían engañado. Pero sabía que no era así. La noche llegó, y Carmen no volvió hasta tarde. Cuando entró, actuó como si nada hubiera pasado. Me dio un beso en la mejilla, uno rápido y vacío, y se disculpó por llegar tarde. Ha sido un día agotador en la tienda, dijo, mientras dejaba su bolso en la silla del comedor. Asentí, sin confiar en mi capacidad para hablar sin que mi voz traicionara lo que sentía. Me quedé despierto hasta tarde esa noche, repasando cada detalle, cada pequeño gesto de los últimos meses que ahora veía con nuevos ojos. Todo encajaba, como un rompecabezas al que finalmente le encuentras la imagen completa. No dormí. A las primeras horas de la mañana, me decidí, no podía seguir ignorando lo que había visto. Si Carmen pensaba que podía engañarme y continuar con su teatro, estaba muy equivocada. Había cruzado una línea, y yo iba a enfrentarla. Esa mañana, el silencio en casa era insoportable. Carmen estaba en la cocina, preparando café como si no hubiera un mundo que se estuviera desmoronando. Yo, sentado en la mesa, la observaba. Cada movimiento suyo me parecía una actuación. Desde la forma en que movía la cuchara al revolver el azúcar hasta el tono casual con el que me preguntó si quería tostadas. No, respondí, intentando mantener mi voz neutral. Pero por dentro, mi mente estaba trabajando a toda velocidad. Necesitaba saberlo todo. No podía enfrentarla sin pruebas, sin detalles. Así que, después de salir a dar un paseo, me dirigí a un lugar donde podría empezar a buscar respuestas: mi ordenador. Sabía que Carmen usaba el portátil de casa para trabajar en la boutique, pero también para muchas otras cosas.
mientras ella estaba en la tienda, me senté frente a la pantalla y accedí a su usuario. La contraseña no había cambiado en años. Pablo 2010, el año en que nació nuestro hijo. Irónicamente, parecía que no había mucho que ocultar, al menos en apariencia. Primero revisé su correo electrónico. Los mensajes de la boutique llenaban la bandeja de entrada, pero algo llamó mi atención, una carpeta marcada como personal. Dentro había varios correos que, a primera vista, parecían inofensivos, hasta que vi un nombre que ya no soportaba leer, Andrés. Abrí los correos uno por uno. Eran mensajes cortos, llenos de un lenguaje ambiguo que, si no conociera el contexto, podrían parecer inofensivos. Gracias por la velada de ayer, fue perfecto, decía uno. Otro simplemente tenía la frase, no puedo dejar de pensar en ti. Mi estómago se encogió. Luego fui a las redes sociales. El perfil de Carmen era impecable, lleno de fotos familiares, promociones de la boutique y alguna que otra imagen de nosotros dos juntos. Pero algo me hizo buscar más allá. Accedí a su cuenta de Instagram desde su navegador. Todo parecía igual que siempre, hasta que noté que tenía una cuenta secundaria. La cuenta secundaria no era pública, pero sabía que su contraseña probablemente sería la misma. Entré y lo confirmé, ahí estaba. Las fotos eran diferentes. Había selfies de ella con copas de vino, algunas tomadas claramente en la terraza de los Fernández. Y luego, lo peor, una foto de Andrés sosteniéndola por la cintura, ambos riendo como si el mundo fuera suyo. No era suficiente. Necesitaba más. Fui al salón, donde solía dejar su teléfono. Había salido con el bolso, pero se olvidó del móvil. Un descuido que me dio acceso a otra pieza del rompecabezas. El bloqueo del teléfono era el mismo que siempre había sido, el cumpleaños de Pablo. Lo desbloqueé y empecé a revisar los mensajes. Los chats con Andrés estaban bajo un nombre falso, Ana. Supongo que pensaba que nadie lo notaría, pero su error fue usar un tono demasiado personal para Ana. Los mensajes eran descarados. Fechas, lugares, palabras que confirmaban lo que había sospechado. Habían estado viéndose por meses. Mensajes como, hoy no puedo esperar para verte. Ven después de que él se duerma. Sentí una rabia que me atravesaba, pero no podía permitirme perder el control todavía. Luego estaban las llamadas. Andrés y Carmen hablaban casi a diario, la mayoría de las veces mientras yo estaba en el trabajo. Había un patrón claro, un horario que ella había planeado cuidadosamente para que yo nunca sospechara. Decidí buscar en su armario, un lugar donde nunca había tenido razones para investigar antes. Entre las cajas de zapatos y los vestidos bien colgados, encontré algo que me heló la sangre, una caja pequeña con recuerdos. Fotos de ellos juntos, entradas de cine, notas escritas a mano de Andrés. Cosas que no dejaban espacio para dudas. Incluso había una carta. En ella, Andrés escribía con descaro sobre lo emocionado que estaba de que pronto las cosas fueran diferentes. Al parecer, estaban planeando algo. Algo que aún no había descubierto del todo. Con el tiempo, el patrón se hizo claro. Las reuniones en la boutique, las salidas con amigas, todo era una cortina de humo para estar con Andrés. Incluso había días en que supuestamente tenía viajes de trabajo relacionados con la tienda, pero los horarios y las fechas no cuadraban. Revisé nuestras cuentas bancarias y efectivamente había gastos en restaurantes y hoteles que no coincidían con ninguna historia que ella me había contado. Lo más impactante era la coordinación entre ambos. Andrés también tenía su coartada perfecta, su esposa Laura. Ella viajaba con frecuencia por trabajo, lo que le daba a Andrés todo el tiempo libre para hacer lo que quisiera. Cuando Carmen regresó esa noche, actué como si nada hubiera pasado. Le pregunté casualmente por su día y, aunque respondió con normalidad, noté algo,
la forma en que evitaba mirarme a los ojos, el pequeño temblor en sus manos mientras me servía la cena. Sabía que lo próximo sería confrontarla, pero no podía apresurarme. Todavía no había decidido cómo hacerlo. Lo único que sabía con certeza era que ya no había vuelta atrás. No podía ignorar lo que había descubierto. Todo, absolutamente todo, apuntaba a que la persona en la que más confiaba había estado mintiéndome durante meses, tal vez años. El hombre que entró en casa esa noche no era el mismo que había salido por la mañana. Ahora estaba armado con la verdad y estaba listo para usarla. La mañana siguiente comenzó igual que cualquier otra, al menos en apariencia. Carmen seguía su rutina habitual, preparando el desayuno mientras tarareaba una canción, como si el mundo fuera perfecto. Pero para mí, ese mundo ya no existía. Sabía que tenía que confrontarla, que no podía seguir acumulando resentimiento sin explotar. El problema no era solo lo que había hecho, sino cómo lo había escondido también. Nunca lo hubiera esperado de ella. Esperé hasta que Pablo salió hacia el colegio. No quería que estuviera cerca para lo que sabía que iba a ser una conversación desagradable, por no decir devastadora. Cerré la puerta tras él y volví a la cocina, donde Carmen estaba colocando los platos en el lavavajillas. Respiré hondo, preparándome para lo inevitable. Carmen, dije, con un tono más firme de lo que esperaba. Necesitamos hablar. Ella se giró, sorprendida por mi seriedad. Claro, Sergio. ¿Qué pasa? Respondió, con una sonrisa que ahora me parecía una máscara. Me senté en la mesa y la miré directamente a los ojos. Se lo de Andrés. El impacto en su rostro fue inmediato. Sus ojos se agrandaron y, por un momento, parecía no saber qué decir. Pero luego recuperó la compostura, aunque su tono ya no era tan seguro como antes. ¿De qué estás hablando?, dijo, intentando sonar desconcertada. No tenía paciencia para sus juegos. No te hagas la tonta, Carmen. He visto los mensajes, las fotos, todo. Sé lo que está pasando entre tú y Andrés. Por un momento, la vi vacilar. Era como si estuviera calculando si negar todo o enfrentarme directamente. Finalmente, dejó escapar un suspiro y se dejó caer en la silla frente a mí. Sergio, no es lo que piensas, dijo, aunque su voz ya no tenía la confianza de antes. Me incliné hacia adelante, furioso. Ah, ¿no? ¿Entonces qué es? Porque lo que veo son meses de mentiras, de mensajes y reuniones a escondidas. Lo que veo es a mi mujer engañándome con nuestro vecino. Explícame cómo no es lo que pienso. Ella se quedó en silencio por un momento, evitando mi mirada. Finalmente, habló, aunque sus palabras fueron un torbellino de excusas. No planeé que esto pasara. Fue un error, Sergio. Solo quería sentirme viva de nuevo. Andrés me prestó atención en un momento en que me sentía olvidada. ¿Olvidada?, espeté, incrédulo. ¿Estás bromeando? Siempre he estado aquí, trabajando para esta familia, haciendo todo lo posible para que tengas lo que necesitas. ¿Y tu respuesta es traicionarme? Su tono cambió, volviéndose más defensivo. No entiendes, Sergio. Nuestra relación no es lo que solía ser. Tú estás siempre ocupado, siempre distraído. Andrés me escuchó cuando más lo necesitaba. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. ¿Escucharte? ¿Eso es lo que llamas compartir una cama con él? Su rostro se puso rojo, y por un momento, parecía que iba a gritarme. Pero en lugar de eso, simplemente bajó la mirada. Lo siento, murmuró, aunque su tono carecía de sinceridad. No podía creerlo. Durante años, había pensado que Carmen era la persona más honesta y leal que conocía. Nunca imaginé que fuera capaz de algo así. ¿Cuánto tiempo?
Pregunté, intentando mantener la calma. Ella dudó, como si estuviera decidiendo cuánto debía admitir. Unos meses. Eso me golpeó como un puñetazo en el estómago. Había estado viviendo una mentira durante meses, y lo peor era que ni siquiera parecía arrepentida. ¿Y qué planeabas hacer? Pregunté. ¿Seguir engañándome hasta que yo lo descubriera? Finalmente, levantó la cabeza y me miró. No lo sé. No pensé en eso. Esa respuesta me enfureció aún más. Claro que no lo pensaste, porque nunca pensaste en mí, en Pablo, en nuestra familia. Todo esto fue sobre ti, sobre lo que querías. Ella intentó acercarse, pero me aparté. Sergio, lo siento de verdad. Nunca quise lastimarte. La risa amarga que salió de mi boca me sorprendió incluso a mí. Pues lo hiciste, Carmen. Me destrozaste. Nos quedamos en silencio por un momento, el aire entre nosotros pesado con todo lo que no se había dicho. Finalmente, me levanté. Voy a salir. Necesito pensar. Ella no intentó detenerme mientras agarraba mi chaqueta y salía de casa. Caminé sin rumbo por las calles de Madrid, sintiendo que mi mundo entero se había derrumbado. Había imaginado muchas veces cómo sería enfrentar a Carmen, pero nada me había preparado para la realidad. La mujer que pensaba que conocía, que había amado durante más de una década, no era quien yo creía. Y mientras caminaba, una idea se formó en mi mente. No podía quedarme así, paralizado por el dolor. Tenía que tomar una decisión. No sabía cuál sería esa decisión todavía, pero una cosa estaba clara, esta vez, yo tendría el control. Cuando volví a casa esa noche, Carmen estaba en el sofá, con el rostro oculto entre las manos. Había llorado, sus ojos rojos y la ligera hinchazón lo dejaban claro. No sentí lástima. No después de lo que había hecho, de cómo había destrozado la confianza que una vez pensé que era indestructible. Pasé de largo sin decir una palabra y me encerré en nuestra habitación. Durante horas, me quedé sentado en el borde de la cama, repasando todo lo que había aprendido, todo lo que había visto y escuchado en los últimos días. Una idea comenzó a tomar forma, algo que no podía ignorar. No iba a permitir que Carmen y Andrés se salieran con la suya. Decidí actuar. La primera fase fue recopilar todo lo que necesitaba. Ya tenía los mensajes, las fotos y las pruebas de sus encuentros en mi poder, pero necesitaba algo más, contexto, precisión. Tenía que ser meticuloso. A la mañana siguiente, mientras Carmen se duchaba, tomé su móvil nuevamente. Esta vez, no solo revisé sus mensajes con Andrés, sino también su calendario. Había una cita agendada para el siguiente viernes, reunión especial a las 19. Eso no era trabajo, lo sabía. Anoté la hora y el lugar. Un restaurante en el centro, uno al que habíamos ido juntos en el pasado para ocasiones especiales. La ironía me dolió, pero no me distrajo. Mi objetivo era claro. Durante los días siguientes, actué con normalidad. Me aseguré de no levantar sospechas. Carmen también parecía hacer un esfuerzo por fingir que todo estaba bien, aunque sus intentos eran torpes y vacíos. El viernes llegó rápido, y con él, mi oportunidad. Llegué al restaurante una hora antes de la supuesta reunión. Me senté en un café cercano con vista directa a la entrada principal. Llevaba conmigo una cámara pequeña y discreta, así como una grabadora. Necesitaba pruebas concluyentes, algo que no pudiera negar cuando llegara el momento de confrontarla públicamente. A las 18:45, Carmen apareció. Estaba impecable, con un vestido negro que hacía años que no veía. Había invertido tiempo en arreglarse, más del que había dedicado a nuestras últimas cenas juntos. Observé cómo miraba a su alrededor, nerviosa pero emocionada, antes de entrar. A las 19 en punto, Andrés llegó.
Vestía un traje casual, pero elegante, como si también hubiera hecho un esfuerzo especial para la ocasión. Lo seguí con la cámara mientras entraba al restaurante y se dirigía a la mesa donde Carmen ya lo esperaba. La siguiente hora fue una tortura, pero también una lección de paciencia. Desde mi posición, podía verlos conversar, reír y, finalmente, tomarse de las manos sobre la mesa. Tomé fotos y grabé todo, asegurándome de capturar cada gesto, cada mirada. Cuando finalmente se levantaron para irse, los seguí discretamente. Subieron al coche de Andrés y lo condujeron hasta un pequeño hotel boutique, uno de esos lugares que se utilizan precisamente para encuentros como este. Entraron juntos, y yo me quedé fuera, registrando la hora exacta en que cruzaron la puerta. Con las pruebas en mi poder, sabía que no bastaba con una simple conversación en casa. Carmen había jugado con mi confianza y con nuestra familia, y yo iba a devolverle el golpe. El sábado por la tarde, invité a Laura, la esposa de Andrés, a nuestra casa. Ella y Carmen no eran particularmente cercanas, pero Laura siempre había sido amable conmigo. En mi mensaje, fui claro, tenía algo importante que discutir, algo que la concernía directamente. Cuando llegó, Carmen se sorprendió al verla. ¿Qué hace Laura aquí?, me preguntó, con una mezcla de curiosidad y temor. Siéntate, Carmen. Esto no va a ser una charla cualquiera. Laura me miró, desconcertada, y le ofrecí un asiento frente a Carmen. Saqué mi ordenador y abrí la carpeta con las fotos y los videos. Laura, creo que mereces saber lo que está pasando. Carmen palideció de inmediato. Sergio, por favor, no. Ignoré su súplica y empecé a mostrar las imágenes. Laura las miró, incrédula, llevándose una mano a la boca mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Carmen, por otro lado, se hundió en el sofá, incapaz de articular palabra. No solo me traicionaste a mí, le dije a Carmen, con la voz firme. También traicionaste a Laura y a tu propio hijo. Laura, entre lágrimas, se levantó. No puedo creer esto. Andrés me dijo que estaba trabajando. Me disculpé con ella, aunque sabía que no había forma de suavizar lo que acababa de mostrarle. Cuando se fue, Carmen intentó justificar lo injustificable. ¿Por qué hiciste esto, Sergio? ¿Querías humillarme? La miré, sin rastro de compasión. Sí, Carmen. Quería que sintieras una fracción de lo que yo sentí al descubrir todo esto. Esa noche, Carmen se encerró en el dormitorio mientras yo me quedaba en el salón, tratando de procesar lo que había hecho. No me arrepentía. Ella había tomado decisiones egoístas, y yo había decidido no ser la víctima en esta historia. Sabía que nuestro matrimonio había llegado a su fin, pero no sería un final silencioso ni cómodo para ella. Mis próximos pasos estaban claros: hablar con un abogado, asegurarme de que Pablo estuviera protegido y reconstruir mi vida desde cero, lejos de alguien que había destruido todo lo que habíamos construido juntos. Después del enfrentamiento con Laura y la humillación pública de Carmen, la casa estaba en un silencio insoportable. No había más excusas, ni gritos, ni intentos de justificar lo que era claramente injustificable. Carmen había pasado la noche encerrada en el dormitorio. Yo, por mi parte, había dormido en el sofá, aunque dormir no era la palabra adecuada. Mi mente no me dejaba descansar. Cuando amaneció, me levanté temprano, decidido a tomar el control de la situación de una vez por todas. Había pasado suficiente tiempo tratando de juntar los pedazos de lo que Carmen había destruido, y ahora era momento de actuar, de decidir el futuro. Alrededor de las 9, Carmen salió del dormitorio. Se notaba que había llorado toda la noche, su rostro estaba hinchado, y sus movimientos eran lentos, casi temerosos. Me encontró en la mesa del comedor, con una taza de café y una carpeta frente a mí. Tenemos que hablar, dije, con la voz más firme que pude reunir. Ella no respondió.
Simplemente se sentó al otro lado de la mesa y esperó. Anoche me quedé pensando en todo lo que ha pasado, empecé. Y quiero que entiendas algo, no se trata solo de la infidelidad. No se trata solo de Andrés. Se trata de todo lo que esto representa, de lo que has hecho a nuestra familia. Sergio, intentó decir, pero levanté una mano para detenerla. Déjame terminar. Abrí la carpeta y saqué varios documentos. Aquí está todo lo que necesitas saber. He hablado con un abogado, y estos son los papeles del divorcio. La cara de Carmen se puso blanca como el papel. ¿Divorcio? ¿Tan rápido? ¿Qué esperabas? Respondí, con una dureza que incluso a mí me sorprendió. ¿Qué lo dejaría pasar? ¿Qué podríamos fingir que nada pasó? Carmen, lo que hiciste no tiene arreglo. Ella se quedó en silencio, mirando los papeles. Sergio, por favor, no lo hagas. Podemos arreglar esto. Por Pablo, por nosotros. Esas palabras me hicieron explotar. ¿Por Pablo? Dije, levantando la voz. ¿Te atreves a mencionar a Pablo después de lo que hiciste? ¿Pensaste en él mientras te acostabas con Andrés? ¿Pensaste en cómo esto podría destrozarlo? Carmen empezó a llorar, pero no me detuve. No. No uses a Pablo como excusa. Esto no tiene nada que ver con él. Esto fue tu decisión, Carmen. Tú elegiste traicionarme, traicionar a nuestra familia. Ella rompió en sollozos, pero yo no podía sentir compasión. Había pasado demasiado tiempo sintiéndome traicionado, humillado. Ahora, finalmente, tenía el control. Le señalé los papeles. ¿Los firmarás, Carmen? No voy a discutir esto. He hablado con el abogado, y él se encargará de todo. Quiero la custodia de Pablo. No voy a permitir que siga viviendo en esta casa contigo después de lo que has hecho. ¿Qué? Dijo, con la voz quebrada. ¿Quieres quitarme a Pablo? No te estoy quitando nada. Eres tú quien tomó la decisión de destruir esta familia. Esto es lo mínimo que puedo hacer para protegerlo. Carmen intentó protestar, pero la corté de inmediato. No hay nada más que discutir. Tienes hasta el lunes para encontrar un lugar donde quedarte. Yo me quedaré aquí con Pablo. Ella me miró como si no pudiera creer lo que estaba escuchando, pero no me importaba. Había terminado de jugar a ser el esposo comprensivo. Esa tarde, esperé a que Pablo volviera del colegio. Era lo único que realmente me preocupaba en todo este desastre, cómo afectaría esto a nuestro hijo. Cuando llegó, lo senté en el sofá y le expliqué lo que estaba pasando, con las palabras más simples y claras que pude encontrar. Hijo, hay algo que necesitas saber. Mamá y yo vamos a separarnos. Pablo me miró, confundido. ¿Por qué? Tomé aire. Porque las cosas entre nosotros ya no están bien. No es tu culpa, ni mía. Pero esto es algo que tiene que pasar. No mencioné a Andrés. No quería cargarlo con los detalles de la traición de su madre. Solo le expliqué que a veces las personas cometen errores, y que este era uno de esos momentos. Pablo no dijo mucho. Se limitó a asentir, pero podía ver la tristeza en sus ojos. Era un peso que no debería tener que cargar a su edad, y me odiaba a mí mismo por no haberlo protegido mejor. Después de hablar con Pablo, salí de casa. Necesitaba un momento para mí mismo, un espacio para procesar todo lo que había sucedido. Caminé por el barrio, pasando por lugares que antes me traían alegría, pero que ahora parecían vacíos. Sabía que el divorcio no sería fácil. Sabía que habría más conversaciones difíciles, más momentos de tensión. Pero también sabía que había tomado la decisión correcta. No podía seguir viviendo en una mentira. No podía permitir que Carmen tuviera el control después de todo lo que había hecho.
Cuando volví a casa, encontré a Carmen recogiendo algunas de sus cosas. No dijo nada, y yo tampoco. Había un entendimiento silencioso entre nosotros, esto era el final. Esa noche, me senté en el sofá, mirando el espacio vacío donde solíamos estar todos juntos como familia. No sabía qué iba a pasar después, pero una cosa era segura, había cerrado un capítulo. Y aunque el futuro parecía incierto, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la paz. Había perdido a mi esposa, pero había recuperado algo más importante, mi dignidad.